Y continuando con el programa, Enrique, yo camino a la santidad. Recuerdan que el programa anterior veníamos hablando sobre el tema de la esperanza, sobre el tema de la paz. Y estamos en un mes que justamente son los temas que tenemos que llevar adelante, los temas que tenemos que conversar, los temas que tenemos que implementar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. Esperanza, paz, amor. ¿Qué les parece si reflexionamos junto con el padre Daniel Díaz sobre nuestro lugar en esta nueva etapa del país? Desde nuestro rol como cristianos, que hemos recibido la noble vocación empresaria, que en este tiempo Jesús renueve nuestra esperanza y nos haga crecer en un compromiso firme con el bien común. Las circunstancias cambian. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, decía el filósofo. Pero hay momentos en que la realidad cotidiana nos aleja de esa experiencia y nos parece que estaremos siempre igual, en el mismo lugar, sin llegar nunca a ningún lado. Son momentos en que la frustración y el desánimo ganan espacio y sostener la esperanza se hace para los cristianos una esforzadísima tarea cotidiana. Y de pronto, las cosas cambian, la sociedad cambia. No es un cambio perfecto, no lo es en lo absoluto. Trae en sí mismo muchas contradicciones y hasta serios peligros, pero se abre un espacio mayor a la transformación, a algo diferente. La novedad se muestra posible y libres de miedos que paralicen, pero con los justos miedos que nos hagan más sabios y prudentes, volvemos a creer que se puede ser una nación grande, con paz y en un equilibrio armónico, con desarrollo y trabajo, con educación y salud. Me pregunto, ¿cuál es el lugar de ACDE en este nuevo contexto? ¿Cuál es el lugar de cada uno de los que nos presentamos como empresarios cristianos en esta nueva etapa? Viene a mi memoria un conocido texto de Albert Einstein que quiero compartir. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. La crisis ya está dada. Nos venimos topando con ella cada día, en sus rostros de desintegración social, pobreza, violencia, en la enorme dificultad para trabajar y producir, la educación tan deficitaria y la salud tan desatendida, las muchas diferencias de oportunidades y la mínima expectativa hacia el futuro nos dejaban una sensación de ahogo difícil de sostener. También vivimos la crisis en la contraposición irreconciliable de grupos que sostienen distintos valores, libertad o justicia social, empresa o Estado, trabajo o asistencia a los necesitados. Los términos relegados en los últimos años hoy han irrumpido imponiendo su triunfo en las urnas, pero cuidado, volvemos a correr la tentación de creer que se puede olvidar una parte verdadera de los valores. Necesitaremos de una vez por todas
luchar unidos y juntos por construir una nación que incluya en la verdad y la justicia ambos términos. Ha llegado el tiempo de sacudirse la pereza y aceptar los desafíos de cambiar un país que no nos conforma, cada uno desde su rol, desde su misión. En lo personal y asociados, como cristianos que han recibido la noble vocación empresaria, se actualiza nuestra tarea. Debemos colaborar para que cambien en nuestra sociedad muchas cosas. Es nuestra tarea generar riqueza genuina y hacerlo honestamente. Habrá que entablar batalla a los negociados y la corrupción tan encarnados en nuestra sociedad. Como empresarios, se nos demanda una permanente conversión a lo que Cristo nos propone como generadores de riquezas en el revisar si lo hacemos siempre por el bien de nuestros hermanos. En primer lugar, como dadores de trabajo justo. En segundo lugar, como administradores solidarios, a quienes se confían sus hermanos aún marginados de lo necesario e incluso lo indispensable. En tiempos en que las transformaciones se vislumbran con un alto costo social, no podemos mirar hacia otro lado o decir que no es nuestra responsabilidad. En otros aspectos, nos toca seguir haciendo lo mismo en una circunstancia nueva. Debemos seguir proponiendo a todos el mismo cambio que Enrique Yo se proponía cuando decía: no se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de que se den las condiciones de gobierno, de estructuras sociales, de vivienda, alimentación, libertad, etc., sin las cuales la vida deja de ser humana. Tantas veces nos quejamos de la mirada que nuestra sociedad tiene sobre el empresariado. Sueño con que nos ganemos una mirada distinta, valorativa y agradecida, por haber sido parte de la puesta en marcha de un gran desarrollo para todos los argentinos. Esta es una nueva oportunidad. Queridos amigos, que con su bendición el Señor renueve nuestra esperanza y nos haga crecer en un compromiso firme con el bien de todos los que habitan nuestra nación. Y qué mejor recordar las palabras de Monseñor García Cuerva en la homilía en el traslado de los restos de Enrique Yo. Ese día que realmente toda la sociedad se congregó para escuchar la homilía de Monseñor García Cuerva. También fue el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Pero escuchémosla porque tiene que ver mucho justamente con las palabras, con la reflexión que el Padre Díaz nos decía hace un ratito. Hoy Jesús en el Evangelio que proclamamos hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y luego, ustedes, ¿quién dicen que soy? No lo hace porque tenga conflictos de identidad, sino porque quiere ayudar a sus discípulos a que se encuentren con Él, que es camino, verdad y vida. Y no es detalle menor dónde hace estas dos preguntas. Lo hace en Cesarea de Filipo, una ciudad que sí ha tenido varias identidades. En un tiempo fue una ciudad helenista, luego fue una ciudad judía y también fue una ciudad romana. Por eso se la había conocido al principio con el nombre de Paneas, por el culto al dios griego Pan, el dios del miedo, de ahí la palabra pánico. Más adelante se llamó Cesarea de Filipo, para distinguirla de otra Cesarea que estaba sobre el Mediterráneo. Y luego se llamó Neronia, en tiempos del emperador Nerón. En la actualidad, esa ciudad es conocida como Banias. ¿Por qué digo esto? Porque es una ciudad de varias fundaciones, es una ciudad de varias culturas, es una ciudad de varios nombres, es una ciudad sin una identidad definida. Y justamente en esa ciudad, sin una identidad definida, Jesús quiere dejarle claro a sus discípulos quién es Él.
Y frente a las preguntas del Señor, Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Su cercanía al Maestro, el compartir con Él todos los momentos, los de oración, las mesas, los milagros, escuchar su palabra, ver sus gestos de ternura con los enfermos y con los pobres, ver su mirada de indignación frente a la dureza de los corazones de los fariseos, sus parábolas y ejemplos sencillos para hablar de cosas profundas, seguramente son lo que le permitieron a Pedro dejarse llenar de Dios, que le reveló en el corazón quién era verdaderamente Jesús. Estar cerca del Señor es la mejor manera para conocerlo. Tener con Él un vínculo fuerte y seguro que nos llena de alegría y esperanza, que nos permite soportar las dificultades de la vida y que nos compromete en la construcción cotidiana de un mundo mejor. Cerca de Jesús en la escucha de su palabra que nos ilumina y nos interpela. Cerca del Señor en la Eucaristía, ese pan de vida con sabor a todos. Cerca de los más pobres, que son el rostro concreto y sufriente del crucificado, como nos recuerda Mateo 25. Cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o preso y te socorrimos. Cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Compartir con Jesús, estar bien cerca de Él diariamente, entrar en comunión, es el mejor modo de conocerlo y de no reducirlo a una pequeña experiencia que hayamos tenido alguna vez. Nos puede pasar así lo mismo con otras personas. Reducir nuestra opinión sobre ellos a lo que alguien nos contó, al editorial o al título de una noticia periodística, o a lo que alguna vez escuchamos sobre esa persona. Como si la vida de cada uno de nosotros fuera un momento congelado en el tiempo. Somos mucho más que eso. Nuestra vida no es una instantánea, es una película con final abierto. Démonos entre todos entonces la oportunidad de conocernos en profundidad, como deseamos también, iluminados por el Evangelio de hoy, conocerlo mucho más a Jesús. Dice un dicho popular, no hay dos sin tres. Jesús hizo dos preguntas. Vamos a hacer nosotros en esta misa una más, la tercera pregunta. ¿Qué significa la vida y el testimonio de Enrique Yau para nosotros en nuestra Argentina 2023? Leyendo algunos de sus textos y sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera compartir dos ideas. En la conferencia que dio en el cuarto Congreso Eucarístico Nacional en octubre de 1959, hizo un análisis de las bienaventuranzas aplicándolas a la vida empresaria. Reflexionando sobre la primera de ellas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, plantea la necesidad del desapego del yo personal y del yo social, no imponiendo las propias ideas o las de un grupo. ¿Qué actuales son entonces sus consejos en un momento en que no toleramos otras opiniones, en que queremos convencer al otro si piensa distinto, en que se dan luchas de intereses corporativos y sectarios por encima del bien común de nuestra gente? San Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, expresaba la misma idea diciendo: hermanos, el diálogo no se debe caracterizar por ir a defender lo que uno lleva. El diálogo se caracteriza por la pobreza. Ir pobre para encontrar entre los dos la verdad, la solución. Si las dos partes de un conflicto van a defender sus posiciones,
solamente saldrán como han entrado. La segunda reflexión de Enrique Yo decía: hoy en nuestro país muchos de los dirigentes de empresas se sienten solos, incomprendidos. No se les escapa que ningún dirigente sindical quiera, ni siquiera acepta, hablar a solas con él, por miedo a comprometerse, que los muchachos piensen mal. Tienen la impresión que hubiera una barrera, o al menos, para usar una expresión en boga, una cortina entre él y los demás miembros de la empresa, que cuando algún obrero lo quiere ver es solo para pedirle algún favor y prefiere hacerlo en secreto. Cortina que se hace tanto más difícil de levantar cuanto más grande es la empresa y por lo tanto más difícil de mantener o siquiera establecer el contacto personal de hombre a hombre. Termina la cita. Enrique Yo habla de la cortina o de una barrera entre las personas. Hoy nosotros hablamos de una grieta y a mí ya me han escuchado decir que prefiero llamarla herida porque duele y sangra en las entrañas del pueblo. Todo parece dividirnos, todo parece alejarnos, todo parece romper el proyecto de hermandad de Dios para con nosotros. El Papa Francisco nos recuerda siempre la necesidad que tenemos de forjar la cultura del encuentro y de descubrirnos todos hermanos, más allá de las lógicas diferencias. Ese tiene que haber sido entonces también el sueño de Enrique Yo, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión y tan unido a ellos estuvo que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas, sean quizás algunos de los senderos a recorrer que nos permitan recuperar nuestra identidad como argentinos. Que el testimonio de Yo, que sus escritos, que su vida nos interpelen, nos cuestionen y nos animen a construir una patria de hermanos, más allá de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Porque como él mismo decía sencillamente, si nosotros todos nos unimos, podemos trabajar para que todos seamos realmente felices. Qué mensaje maravilloso, profundo, que si nos podemos unir todos, realmente podemos trabajar en conjunto y ser felices. Bueno, me emociona escucharlo y volverlo a escuchar muchas veces. Los invito a que cuando tengan dudas, que escuchen estos mensajes. No solo son mensajes que los ponemos en la radio para que sepan quién era Enrique Yo, sino que son mensajes que llegan al corazón, llegan al alma y que nos sirve a cada uno de nosotros en el ámbito o en lo que lo estemos necesitando en ese momento. Por eso lo compartimos con ustedes. Si quieren dejarnos un mensaje, 11 30 98 000. Les vamos a enviar los libros, les vamos a enviar la estampa de Enrique para que puedan orar por Enrique y hacer su pedido. Les podemos enviar el tango de Enrique. Así que
11 30 98 1000, mensaje, WhatsApp, nombre, apellido y de qué zona son. Se los vamos a estar enviando. No tiene costo, por favor. No, esto nadie les va a cobrar absolutamente nada. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes y queremos agradecer a las instituciones que nos acompañan y a las empresas que nos están acompañando siempre. Nos encontramos la próxima semana acá en Radio Amadeus 91.1 en Enrique Yo Camino a la Santidad.